que la sonrisa es una cosa fundamental y cuando lo hablábamos el otro día yo te decía, mira, es que hay que hablar de la sonrisa porque el oyente, mientras lo vamos a explicar, se va a sentir sorprendido de muchas cosas. Lo primero es que es el Día Internacional de la Sonrisa, del Smiley Face, porque el 1 de octubre del 99 Harvey Ball, que había sido un tipo que había luchado en la guerra, dibujó la carita, la pintó, se la regaló a 100 personas y la famosa Smiley Face que conocemos amarilla, pues se ganó por haberla diseñado. Está también en internet y se utiliza como... Sí, para todo. La que usamos incluso en el WhatsApp para todo. Bueno, pues tú sabes cuánto ganó por haberla diseñado en toda su vida. $45, porque lo hizo por amor al arte y pues mira, suele pasar. Suele pasar. Otro se lucra. Otro se lucra, no, pero vamos a ver, el tema de la sonrisa me parece, y vamos a hacer un recorrido muy interesante, un tema fundamental, porque la sonrisa se ha visto que hay diferentes tipos de sonrisa, algunos dicen que hay 16, otros que 19, yo me quedo con 16, pero unos son voluntarios, unos son genuinos, unos son tristes, unos son alegres, unos son espontáneos, unos son voluntarios, y cada uno de ellos activa diferentes zonas del cerebro y genera un impacto diferente en la persona que le observa. Qué curioso, porque a veces podríamos pensar que se trata de una superficialidad, pero es que estamos hablando de cambios en el cerebro. No, totalmente. O sea, de hecho, para que te hagas una idea, se hizo un estudio, tú sabes que todo se estudia en esta vida, y en la Wayne State University examinó en el año 2010, fichas de fotografías con jugadores de baloncesto de todas las ligas estadounidenses. Y entonces hizo un estudio muy curioso. Observó cuántos años vivían y las fotos de cómo sonreían ellos. Y entonces se dieron cuenta que la envergadura de la sonrisa predecía la longevidad del jugador. Es decir, que los jugadores que no sonreían en las fotos vivían una media de 72 años y que los que sonreían vivían 80. No. Entonces tú no me dirás, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que esto sea así? Bueno, pues porque cuando uno sonríe, tiene que ver también con la espontaneidad con la que uno se toma la vida. Es decir, si uno es de esas personas que sufre por todo, tiende a no sonreír. Y sabemos que la actitud en la vida modifica los telómeros y tiene una capacidad genética fundamental. Pero esto va a la emoción. Pero es decir, la sonrisa es algo absolutamente universal. Es decir, se ha visto, y en la persona que más ha estudiado esto, que es Paul Ekman, que es el que estudió todas las emociones, se fue a Nueva Guinea, a tribus, y vio que esa gente cuando se lo pasaba bien sonreía. Es decir, que es algo universal. Y dependiendo de la cultura, algunas personas sonríen más con la boca y otras más con los ojos. Pienso en los japoneses, ¿no? Como que de repente se les quedan las líneas en el ojo y uno observa que esas personas, su forma de sonreír se ve porque el ojo se ha cerrado. Y sea como, de hecho, cuando ves los dibujos de los y que aparecen los dibujos animados y que son imágenes de asiáticos, ves como su sonrisa es una línea, ¿no? Y en nosotros es más que muestras los dientes o que se te hace esa envergadura bucal. Pero la sonrisa más interesante y más estudiada es la sonrisa de Duchenne. Y esto es que es la genuina, la espontánea, la que de repente surge cuando uno pues se lo está pasando bien y tiene esa sonrisa. Fue el médico investigador francés Guillaume Duchenne que describió esto. Y cuando sucede, lo que pasa es que se contraen los músculos de la boca, que se llaman los músculos cigomáticos, que hace que se eleve la comisura de los labios y automáticamente se produce una contracción del músculo orbicular del párpado, de los músculos de los ojos. Y eso activa el sistema límbico. Es porque hay un impulso en los ganglios basales, esto parece un poco así, pero para que veáis que hay un fondo neurológico. Sí, y es como científico. Está el sistema límbico, avisa a los ganglios basales y boca que sonríe y ojos que en ese momento, y entonces es esa sonrisa espontánea. En diferencia a la sonrisa que se llama la sonrisa Pan-Am. Pan-Am de Panamericana, de las líneas aéreas, porque se describió por las azafatas encantadoras que te sonreían, buenas tardes, que tenga un buen vuelo, pero que no movían el ojo, sino que solo movían la sonrisa. Y esto es un tema voluntario de la corteza motora, pero no tiene nada que ver con la sonrisa de Duchenne. Y entonces estas azafas ideales del Panam, que iban todas vestidas de azules, que luego si alguien lo quiere mirar se va a dar cuenta perfectamente, que te miraban sonriendo, pero notas que no te transmite lo mismo porque se ve que hay un fondo fingido, es decir, que es por su trabajo. Y suele emplearse en gente que, pues en atención al cliente, en gente que sí, sonrisa de dentífrico. Es verdad. Lo que decía la Pantoja, dientes. Esto, lo de dientes, porque es ese momento, pero el ojo no cambia. Y luego te parecerá curioso, pero es que hay sonrisas tristes. Es decir, todos nosotros conocemos personas que ante la tristeza, ante la melancolía, tienen algo
esa boca, bueno, la sonrisa no deja de ser un movimiento bucal. Entonces ahí tienes lo que llaman la sonrisa miserable. Por ejemplo, el número 2 de las Olimpiadas, que le van a dar su medalla de plata. Y tiene esa sonrisa, pero que no es esa sonrisa, ya me entiendes. Sí. Esa sonrisa de... Angelico. Pobrecito, ¿no? Por los pelos. Por los pelos, que pues es un poco asimétrica, en los ojos hay una expresión de tristeza, pero sonríe porque hay que sonreír. Ten en cuenta que la expresión facial está muy relacionada con lo que tú vas a recibir. Y aquí hay dos temas: cómo se ha movido la cara, con qué te expresan los ojos y si enseña los dientes o cómo abre la boca. Yo ayer tenía una paciente en consulta que se pasó toda la consulta con el ceño fruncido sonriéndome y me tenía muy despistada. O sea, no acababa yo de entender, era una de las primeras veces que yo la conocía, qué sentía hacia mí, porque sonreía pero con el ceño fruncido. Y entonces intenté leer la expresión facial, pero no llegué a entender qué había detrás. Luego está la sonrisa de miedo, ¿no? Cuando alguien se siente indefenso y sonríe para demostrar que no tiene un plan negativo contra el otro. Ay, sí, como de conejillo. Sí, o también, por ejemplo, cuando de repente estás con alguien que es tu jefe o alguien que te puede regañar, esa sonrisa como de miedo, esa sonrisa que uno tiene a veces. Luego están las sonrisas sociales, Cristina, porque claro, esto es súper importante cuando nos relacionamos con los demás. Hay gente que tiene la sonrisa suprimida, que tú reprimes por alguna razón, te contienes porque no te debes reír en un sitio. Entonces tienes esa sonrisa que la reconocemos y que puede ser muy contagiosa cuando ves que alguien se reprime un momento de risa porque no es el lugar. Todos tenemos esos momentos que verdaderamente son 2, 3 en la vida, pero que realmente has pasado o problemas o... Bueno, nosotros hemos llegado en un estudio, me acuerdo en la tarde, a meternos debajo de la mesa de la escandalera que estábamos metiendo porque no podíamos continuar en directo con la risa que nos entró. No, bueno, es que no me extrañes que esos momentos... el otro día, Cristina, te voy a contar una anécdota. Estuve en el congreso de traumatología y entonces estaban todos los traumatólogos y gente muy lista en lo suyo y entonces en un momento dado les dije... yo estaba en el escenario y me hace mucha ilusión volver a un escenario porque, claro, tanta cosa online y de repente les dije, y entonces, a raíz de mi experiencia en Camboya, decidí que me iba a poner a estudiar el trauma. Y entonces, claro, yo me fui al trauma mental. Y yo son los traumas. Y entonces empecé yo sola a reírme a carcajadas en el escenario, porque yo tengo un sentido del humor. Mira, y yo entonces les decía... Esta señora se ha vuelto loca. Entonces en un momento les dije, el trauma mental, que no el traumatólogo. Bueno, pues con la tontería esa empecé a decirlo varias veces y yo, porque salía la risa floja y yo decía, por favor, María, seriedad, ¿no? Que estás hablando de un tema en serio. Pero no lo podía evitar y esa risa que de repente le intentas contener y que le dedicas más fuerza. Oye, como nos quedan 2 minutos, yo quería preguntarte 2 cosas. Primero, tú señalabas antes que hay personas que sonríen más, otras que sonríen menos y que curiosamente viven más las que sonríen más. Pero claro, a muchos oyentes nos dirán, pero bueno, es que eso es genético. Bueno, antes de que me esto hay una sonrisa que no te la he dicho, pero que hay que hacerla, que es la sonrisa misteriosa, que es la más investigada de la historia, que es la de la Mona Lisa. Sí. La de la Mona Lisa, que se produce en una situación que podía pasarnos, que de repente pues dicen que es que uno ha pensado en algo y de repente quiere expresar algo que dice, pero no lo dice, pero que tiene una sensación, que es los labios cerrados y tiene una parte misteriosa, la mirada penetrante, bueno, que hay libros y libros dedicados sobre la sonrisa de la Mona Lisa. Y respondiendo a lo tuyo, vamos a ver, Cristina, hay una parte en la vida que hay gente más alegre, hay gente que tiene mejor actitud ante las cosas, hay gente que se lo pasa mejor por las cosas que suceden, y eso tiene una parte pues de la vida que uno tiene. Hay gente que le cuesta menos pues tener la actitud positiva, pero y una de las cosas que recomiendo, y todo el mundo sabe que yo tiendo a ser bastante realista, pero sabemos que cuando uno tiene una situación complicada, y voy a dar un ejemplo que seguro muchas personas han visto, la película la película esta de las emociones, la de Pixar, que es tan divertida. Ah, sí. La del revés. Sí, esta, donde hay unos que representan la alegría, otros que representan la prudencia o la miedo, depresión, justo, etcétera. Pues una de las cosas es que si yo de repente estoy en una situación de muchísima tensión, lo estoy pasando fatal y sonrío, y de repente sonrío a la persona que tengo enfrente o me sonrío a mí misma, voy por la calle y estoy muy nervioso y sonrío, yo le estoy mandando una doble señal a mi cerebro. Mi cerebro por un lado dice, estás en situación de tensión o de miedo, algo te está inquietando, pero por otro lado recibe, oye, pero estás sonriendo. O sea que no debe ser tan grave. Y las moléculas del miedo, la activación del miedo disminuye. Porque algo voluntario, creado desde la corteza motora, tiene el poder de disminuir el estado de tensión.
Por lo tanto, yo muchas veces recomiendo que una situación en la que estás en una entrevista de trabajo, vas a ver a alguien que te pone un poco nervioso, tal, si vas con una sonrisa, aunque sea un pelín forzada, pero una sonrisa, no vas a ir con la sonrisa súper genuina, puedes ir con un poco con la de la azafata, pero esa sonrisa, aunque sea motora, aunque sea voluntaria, va a desactivar mecanismos de miedo.